Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Sheila Serrano. Soy profesora de la Universidad Politécnica Salesiana y editora en jefe de la revista de Ciencias de la Vida La Granja, primera revista universitaria indexada en Scopus. Tengo hoy día el enorme placer de presentarles a la doctora Carla Garzón. Realmente es un gusto muy grande tener a una persona de su trayectoria e impacto científico. La doctora Carla Garzón tiene el título de Leadership Endowed Professor de Ciencias de Plantas en el Departamento de Ciencias de Plantas de la Universidad de Delaware Valley. Es miembro de 9 organizaciones nacionales e internacionales. Ha realizado más de 47 voluntariados en 14 áreas de la ciencia. Ha dirigido más de 37 tesis de alumnos de doctorado, maestría y otros. Cuenta con 19 reconocimientos por la OSU, Penn State University, entre otros. Ha escrito más de 81 publicaciones científicas, incluyendo artículos de libros y capítulos de libros. Y tiene más de 170 abstracts, presentaciones en pósters científicos. Realmente es un honor y una muestra de lo que puede hacer el talento ecuatoriano nacional, y también es una representante de lo valioso que es tener a las mujeres haciendo ciencia en Ecuador y en el mundo. Sin más, me permito presentarles a la doctora Carla Garzón, quien nos va a hablar de la trayectoria de su vida científica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sheila, y muchísimas gracias a todo el equipo de IDCOR por invitarme a hablar sobre mi carrera científica. Les voy a ser sincera, yo he hablado y dado muchas charlas sobre mi investigación, pero es la primera vez que tengo que hablar sobre mi trayectoria. Estoy un poquito fuera de mi área de comodidad. Bueno, hoy día voy a dar una charla que originalmente yo pensé voy a hablar sobre cómo llegué a los Estados Unidos y cómo hice mis estudios acá, para que pueda ayudar a los estudiantes de pregrado. Pero después pensé, bueno, realmente durante mi carrera he pasado bastantes diferentes facetas que tal vez podrían ser de utilidad a profesionales de diferentes niveles de las carreras académicas y científicas. Entonces, voy a hablar un poquito de todo lo que he hecho desde que era estudiante de pregrado. Ojalá no se aburran mucho, pero tal vez sea de utilidad a los jóvenes científicos del Ecuador. Entonces, la charla de hoy va a incluir un poquito sobre mi entrenamiento de pregrado, qué es lo que hice como estudiante de pregrado allá, que me permitió llegar a ser estudiante de posgrado, cuál fue mi experiencia profesional antes de ser profesora en Oklahoma State University, y también las diferentes fases que tuve que pasar en Oklahoma State para llegar a ser full professor y poder ser nombrada a la endowed position que tengo actualmente. Y el reconocimiento a todos aquellos que contribuyeron a que yo pueda llegar a donde estoy ahora. Bueno, mi carrera arrancó en 1992. Yo entré a la Universidad Católica como estudiante de pregrado y era una situación bastante peculiar porque mis papás, la casa de mis papás era bastante lejos de la universidad, entonces yo no podía ir y volver, entonces pasaba mucho tiempo en el campus. Entonces, para mantenerme ocupada, lo más pronto que pude, entré a ser becaria y voluntaria, y tuve la oportunidad de trabajar muy cercanamente por algún tiempo con la profesora Alma Koch en el laboratorio de microbiología, y también tuve la oportunidad variobiones y bertaludeña en las áreas de micología y genética. Con ellos fui becaria formalmente, pero además por mi interés en la genética y también en anfibios, trabajé como voluntaria en el laboratorio del doctor Luis Coloma. Ese era mi sueño. Yo quería ser genetista de anfibios, pero mi sueño no se llegó a cumplir. Además de
mi voluntariado en ese laboratorio era voluntaria en la Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas, la ASB. Y eventualmente, en mi último año de clases, fui presidenta de la asociación y tuve un equipo excelente de colaboradores, incluido mi marido, que era mi vicepresidente. Y fue una experiencia muy, muy agradable. Pero sobre todo me dio la oportunidad de tomar clases de liderazgo. Esas clases de liderazgo me ayudaron muchísimo porque yo era una persona extremadamente tímida. Era una flor en la pared, como dicen. Y las clases de liderazgo me ayudaron a ver que el poder hablar en público, el poder sonreír y incorporarme a grupos, era no era algo típico de mi personalidad, pero era una habilidad profesional que yo la podía desarrollar. Y me involucré en muchos de estos cursos y aprendí a hablar mejor en público, a perder el miedo, a hablar con grupos de personas. Y eso me ha ayudado mucho en las cuestiones de liderazgo, pero también en las cuestiones de enseñanza. Para hacer mi tesis, yo trabajé por 3 años en el Centro Internacional de la Papa. Y en ese programa inicialmente yo arranqué en un proyecto de mejoramiento genético para la resistencia al tizón tardío, de la papa al tizón tardío. Pero ese proyecto se hizo extremadamente largo y después de 3 años no lograba conseguir terminar. Entonces, cambiamos de proyecto y empecé a trabajar en supresión de suelos. Y en 1 año logré graduarme. Y eso fue muy útil. En todo el tiempo que yo estuve ahí, tuve mucho apoyo de mis directores de tesis, del doctor Greg Force, Pedro Oyerson, Bodo Trognes, que era el director del programa de mejoramiento, y aprendí muchísimo sobre lo que eran los cultivos, los patógenos, y ahí es donde mi pasión por la fitopatología nació. Me gustó mucho la filosofía del Centro Internacional de la Papa y su deseo y su misión de resolver los problemas para proveer alimentos a nivel mundial. En ese tiempo tuve como directores de tesis a Alma Koch y también al ingeniero Julio Sánchez, que realmente fueron fabulosos directores de tesis. El trabajo que yo tuve en el CIP fue muy satisfactorio. Fue muy, muy intenso en muchas áreas, pero una de las cosas que salió, aparte de los artículos que salieron de esa investigación o que fueron la base para la investigación que surgió más tarde, fue que de los más de 300 cruzamientos que yo hice y de varias decenas de germoplasma que se entregó al INEAP, dos variedades fueron finalmente desarrolladas a partir de ese germoplasma, que son las variedades Estela y Natividad, que tuve la oportunidad de probar en el 2013. Una experiencia bastante satisfactoria. Ok, toda mi experiencia en la Católica, me he preparado, y en el Centro Internacional de la Papa, me prepararon para el siguiente paso, que era hacer un posgrado. La verdad, yo no tenía una idea clara de qué es lo que yo quería hacer. Y aquí es donde mi trayectoria científica es un poquito diferente a la de muchos científicos en general. Yo no sabía lo que era un PhD. No tenía realmente idea que era un PhD. Pero tenía amigos, compañeros de la universidad que querían hacer PhDs. Entonces, como que hablaban de eso y parecía algo muy interesante. Pero principalmente mi entonces novio, mi futuro esposo, Julio Molineros, él quería hacer un PhD y esa era una misión que tenía que hacer, no importaba nada más. Entonces, cuando él fue a buscar programas de posgrado, me trajo los paquetes de aplicación y básicamente los dos aplicamos simultáneamente. Y yo tuve la suerte de que el doctor Gary Moorman, que está en esta diapositiva, tuvo interés en mi aplicación. Y él trabajaba en otro oomyceto. O sea, yo tenía experiencia trabajando con el oomyceto infestans, que era un patógeno de la papa. Pero el doctor Moorman trabajaba con otro oomyceto que también causa problemas de raíces, que es Pythium, pero en cultivos ornamentales. Y mi interés en esa época era
estudiar y especializarme en fitopatología, pero de un cultivo que es importante para el Ecuador, porque mi anhelo era venir acá, a los Estados Unidos, hacer mi posgrado, tal vez hacer un postdoc, crear una reputación y ser capaz de volver al país con colaboraciones, poder traer fondos y crear, mi anhelo era crear un instituto de investigación agrícola que pueda prestar servicios, que pueda generar fondos para hacer investigación aplicada. Y eso fue lo que me motivó a mí venir acá a trabajar en Penn State. Y claro, la suerte también fue que mi esposo también consiguió una beca para hacer sus estudios ahí. Nos vinimos los dos. Y por, ¿cuántos años? Más o menos 4 años y medio, yo me dediqué a hacer mis estudios de PhD. Una vez que me gradué del PhD, empecé a buscar posiciones de trabajo en el Ecuador. Y ahí es cuando los anhelos se me cruzaron. Y por mucho que escribí cartas y mandé aplicaciones y contacté por email universidades del país, mandé mi carpeta, nadie me respondió. Nadie. Pero si no tuve ni una sola respuesta diciendo gracias por mandar, nada. Entonces, ante o sea, era un hecho que no tenía trabajo al final de mi doctorado. Y mi marido todavía estaba haciendo sus estudios de doctorado, porque yo no hice una maestría, yo hice solamente PhD. Él hizo su maestría y de ahí hizo su PhD. Mientras él era estudiante, yo necesitaba hacer algo. Entonces, empecé a tocar puertas y tuve la suerte de ser contratada por la doctora María Jiménez Gasco, que es una gran amiga mía, una fabulosa fitopatóloga que trabaja en Fusarium y Verticillium. Y ella me contrató como su postdoc. Y bueno, entre el trabajo de postdoc que realmente hice con el doctor Moorman y con María del Mar, en total estuve 3 años más como postdoc en Penn State. Mi entrenamiento fue una combinación de trabajo aplicado en la identificación de patógenos, Pythium patógenos de ornamentales, un poco de manejo, y tuve la suerte también de tener como co-advisor al doctor David Geiser, que es filogenetista. Entonces, con el entrenamiento que tuve con ambos y todos los cursos que tomé, me pude especializar tanto en la parte aplicada de la fitopatología como en la parte de filogenética básica y genética poblacional. Y con la doctora Jiménez Gasco, llevé mi entrenamiento más allá de los omicetos, porque los hongos y los omicetos no son muy parecidos, pero no son lo mismo. Entonces, el estudio de ambos tiene algunas diferencias. Entonces, trabajé con los dos. Okay. Después de varios años, realmente estuve como postdoc 3 años en Penn State. Nuevamente, el destino se cruzó. Y nuevamente fue una intervención de mi marido, y eso van a ver que ha ocurrido varias veces en mi carrera. Mi marido es un fabuloso científico también, y a él lo reclutaron un poco antes de que termine su PhD para que vaya a trabajar como postdoc en Ohio State University. Y como mago, una vez que aceptó la posición que le ofrecían, le dije, pues necesito ayuda para buscar un trabajo allá, porque ¿qué voy a hacer? Yo no soy del tipo de persona que puede estar en casa mucho tiempo porque me pongo muy neurótica y muy rápido. Así que, ¿cómo hago? Digo, él buscó y se dio cuenta, se enteró que había una posición de postdoc temporal, bastante corta, más o menos 10 meses, que estaba disponible en el laboratorio del doctor Sofien Camun para hacer estudios filogenómicos en Phytophthora infestans. Era perfecto para mí, porque yo nunca había hecho filogenómica, nunca había hecho genómica, y sabía muy poco sobre efectores, pero tenía un fuerte en lo que era evolución y genética poblacional. Entonces, cuando hablé con el doctor Camus, me ofreció la posición.
Pues yo tuve la suerte de estar en ese laboratorio, como digo, apenas 10 meses, pero fue muy intenso y me abrió la mente a nuevas áreas de investigación que yo no sabía antes. Entonces, mi entrenamiento ahí en el laboratorio del doctor Camón fue solo por ese tiempo, porque él estaba moviendo su laboratorio a Inglaterra y básicamente se llevaba solamente un estudiante, un postdoc, y el resto nos quedamos, al menos al principio. Y nuevamente mi marido tenía entrenamiento como postdoc en otro laboratorio y un contrato más largo, entonces me tocó buscar algo más que hacer. Y fue una coincidencia y una bendición que uno de los profesores que eran colaboradores del doctor Camus, en ese momento nos compartió la información de que estaban en el College of Wooster, que era un college local muy cerca del campus de Ohio State University. Estaban buscando un profesor visitante para que dé algunas materias. Entonces me entrevistaron para esa posición y me contrataron. Y aquí es cuando las cosas tomaron un giro bastante agudo para mí. Yo no tenía mayor experiencia dando clases y tenía mucho miedo, porque nunca había trabajado con estudiantes de pregrado. Pero en este college, en esta universidad, tenían un programa de entrenamiento intensivo para los profesores que recién empiezan ahí. Que me ayudó muchísimo. Enseñaban desde cómo interactuar con los estudiantes de pregrado, cómo preparar las clases, cómo evaluar a los estudiantes, cómo recibir e interpretar las evaluaciones de los estudiantes, y al mismo tiempo había un programa de mentoreo. Y mi mentora fue la doctora Lynn Lovelace, que tiene muchísima experiencia. Yo podía ir ahí, muchas veces fui en lágrimas a su oficina a pedirle por favor que me ayude porque algo estaba haciendo yo que no podía manejar mis estudiantes o la carga académica. Me ayudó muchísimo. Lamentablemente, al final de ese año académico, yo iba a quedar nuevamente sin trabajo. Y en ese momento la carrera del marido había despegado también en el área de bioestadística, entonces él estaba yendo muy bien, tenía otro trabajo, pero yo me iba a quedar nuevamente sin trabajo. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y ya en esa época teníamos una niñita de 2 años, y mi marido me dijo, busca lo que a ti te guste. Entonces, con su apoyo, apliqué a varias posiciones, entrevisté en varias universidades. Y tuve la suerte de que me contrataron en Oklahoma State University en el 2008. Y estuve en esa institución por 12 años. Y puedo decir que fue una experiencia fabulosa. Realmente yo disfruté muchísimo trabajar para Oklahoma State University. Uno de los primeros retos que uno tiene cuando se mueve de un lado para otro, uno tiene una vida de gitanos, ¿verdad? Y cuando uno es estudiante de pregrado, pasa la maestría al PhD y después al postdoc, todo el tiempo siempre la posibilidad de tener que moverse de un sitio para otro y no echar muchas raíces. Pero una vez que ya me contrataron como profesor en Oklahoma State University, en una posición tenure track, y algunos de ustedes estarán familiarizados con esa terminología, otros nunca la habrán oído, pero en los Estados Unidos hay diferentes formas de que te pueden contratar como profesor, ya sea como profesor adjunto, en el cual te contratan por horas o por ciertos objetivos específicos, o en tenure track, que básicamente tú arrancas con una posición con la opción de volverse permanente. Entonces tienes que pasar por varios niveles hasta que les demuestras que la universidad se beneficia mucho de tu trabajo, entonces te van a hacer permanente. Entonces, uno de los grandes retos que encuentras cada vez que te mueves es saber dónde estás, por qué quieres estar ahí. Y cuando llegué a Oklahoma, una de las cosas que mi familia y yo hicimos fue aprender los valores de Oklahoma, que es importante sobre la historia de Oklahoma, que son los cultivos de Oklahoma, la historia de Oklahoma. Y realmente puedo decir con mucha sinceridad, yo me enamoré de Oklahoma. Una de las cosas que me impresionaron
fue el moto del Estado. Es la Labor Omnia Vince, ¿cómo es? Es el trabajo lo conquista todo. Básicamente, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, todo lo podemos conseguir. Y pegó mucho dentro de mí porque en verdad ese había sido mi trayecto. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos retos, pero la verdad, con dedicación uno logra alcanzar esos sueños. O los sueños le llegan a uno. Bueno, mi trayectoria en Oklahoma State arrancó como el nivel más bajo de profesor en el tenure track, que es assistant professor. Y estoy buscando la terminología equivalente en el Ecuador, pero no la encontré, así que utilicé los términos que encontré para la jerarquía académica en España. Entonces, el assistant professor sería como un profesor ayudante. Entonces, te contratan a ese nivel por 2 años. En 2 años te evalúan y tú tienes que demostrarles que tienes potencial. Entonces, si has dado clases y contienes buenos reviews, buenas evaluaciones, si has arrancado con investigación, si has reclutado estudiantes y los estudiantes están haciendo buen progreso, pues te renuevan el contrato por 3 años más. Al final de esos 5 años te piden que hagas pongas toda tu carpeta junta con toda la evidencia de que has logrado los objetivos que te planteaste y que esperan de ti, y si a los 5 años están contentos con tu desempeño, te promueven a Associate Professor, que sería profesor titular. Como Associate Professor, uno siempre piensa que todo se va a volver más fácil, porque ya no tienes la presión de que vas a perder tu trabajo y que todo va a ser mucho menos difícil, pero la verdad es que si algo aprendido en mi trayectoria es que toda la experiencia que uno adquiere a un nivel te prepara para el siguiente nivel. Y una vez que pasas ese nivel, todo lo que aprendiste antes es fácil, pero hay nuevos retos y hay nuevas cosas que aprender. Entonces, una de las cosas que aprendí es que si quería pasar o adquirir en los 5 años después el título de full professor o de catedrático de universidad, es que no solo tenía que hacer mi trabajo, lo mismo que había hecho para llegar a associate professor con éxito, sino que tenía que empujar más allá a mis logros, haciendo evidente que no solamente estaba haciendo bien mi trabajo, sino que estaba representando a la universidad bien a nivel nacional e internacional y que merecía ganarme el título de full professor. Entonces, no fue tan fácil como esperaba. Más bien, fue bastante duro, porque yo había adquirido muchos compromisos de investigación al nivel de assistant professor. Y ahora, para demostrar que podía representar a la universidad, tenía que no solo terminar los proyectos de investigación, no solo tenía que graduar a mis estudiantes, sino que también tenía que publicar todos esos artículos o tantos artículos como sea posible, más demostrar que tengo liderazgo y puedo representar a la universidad. Entonces, mi trabajo en Oklahoma State fue bastante duro, pero muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque a mí siempre me ha apasionado la investigación, pero también porque tuve la oportunidad de hacer enseñanza. Entonces, mi contrato incluía 80% de mi tiempo dedicado a investigación y 20% a enseñanza. Lo curioso es que, aunque esa era la descripción básica de mi posición, también se esperaba que contribuya de una manera u otra, ocasionalmente o siempre que pueda, a extensión, que básicamente es educación agrícola para los agricultores, ya sea independientemente o en colaboración con mis colegas extensionistas. Pero también, aunque no está en la descripción, se espera que uno haga muchas actividades profesionales y servicio. Y el servicio que uno da es siendo parte de comités, participando en la organización de eventos,
siendo revisor de artículos científicos a muchos niveles, a nivel de la universidad, a nivel estatal, a nivel regional en los Estados Unidos, a nivel nacional y a nivel de full professor se esperaba también que lo haga a nivel internacional. Entonces, en lo que es mi producción científica, evidentemente, al final de esos 5 años lo conseguí ser promovida a full professor. Y en los próximos slides voy a presentar un poquito un resumen de todas las cosas que tuve que demostrar que había hecho. Para las evaluaciones, los únicos artículos que cuentan como publicaciones científicas en los departamentos de las universidades de acá son los que son publicados como artículos completos, con contribuciones originales y que son revisados por peer review, o sea, que son evaluados y criticados y aprobados por otros científicos especialistas a ese nivel. Entonces, antes de entrar a OSU, yo había publicado apenas 5 artículos y eso me permitió ser contratada como profesora en tenure track. Pero en el tiempo que estuve en OSU, publiqué un total de 27 artículos científicos y 3 capítulos de libros. En total, las publicaciones extensivas, estudios que toman varios años en salir, fueron 32. Además de eso, contribuí en un total de 14 publicaciones de extensión y en revistas comerciales para difusión científica. Y además hice ponencias en congresos internacionales y además di charlas como presentadora invitada. En total, 150 ocasiones, y de esos, los abstracts o resúmenes científicos que se publicaron fueron 82. La investigación que realicé se ha enfocado principalmente en enfermedades que atacan las raíces de plantas, de cultivos diversos de importancia económica para Oklahoma, incluyendo los cultivos ornamentales, que continúo haciendo investigación, pero también soya, algodón, maní, y otros en los que he colaborado. Actualmente también tengo investigación en uva. Principalmente enfermedades de raíz, incluyen muchos síntomas de amarillamiento, podredumbres, y los estudié de varios aspectos. Los patógenos que investigué o que sigo investigando ahora incluyen los omicetos como Pythium, Globisporangium, Phytophthora, varios ascomicetos como Sclerotinia, Fusarium, Hematotrichopsis, Ophiosphaerella, Pyronophora, y Basidiomycetes como Rhizoctonia. Fucsinia es un patógeno de área, es una roya, y la única razón por la que la incluí y no debería estar en patógenos de suelo es que las colaboraciones que tuve con mis colegas me permitieron abrir mis campos de investigación. Y eso es algo que pienso ha sido una de mis fortalezas. No solamente mi apertura a colaborar con otros colegas, sino mi deseo y tal vez un poco la capacidad de compartir no solamente conocimientos, sino recursos, la guía de estudiantes con mis colegas, tanto en OSU como en otras universidades en los Estados Unidos y en el Ecuador. Entonces, esa facilidad para compartir y apoyarnos mutuamente ha sido lo que permitió que expanda mis áreas de investigación más allá de lo que era mi enfoque principal. Las perspectivas desde las que estudié estos patógenos incluyen la genética poblacional, la filogenética, filogenómica, el diagnóstico
y el desarrollo de tecnología para diagnóstico y genética poblacional, y también unos pocos aspectos del manejo de enfermedades, principalmente el concepto de hormesis y la supresión de patógenos. En cada una de esas áreas yo he logrado publicar. Una de las cosas que a mí me habían recomendado una vez que me contrataron como profesor visitante era que no tenga un área de investigación demasiado diversa, que me especialice en algo y que me enfoque en algo, y que eso es lo que me iba a ayudar. Pero nadie te dice cómo hacerlo. Entonces, mi estrategia fue, ok, voy a arrancar con proyectos de investigación con los fondos que te dan al inicio de tu contrato. Voy a arrancar varias líneas de investigación y voy a ver qué líneas despegan y en cuáles consigo traer fondos. Y dependiendo de eso, cuando ya saque tenure, me enfocaría en algo específico. Pero la verdad es que de todas las áreas en las que me enfoqué, que fueron más o menos 10, fueron estas 5 o 6 áreas las que arrancaron. Y arrancaron bien. Se publicaron, atrajeron fondos, nos hicieron reconocimiento, particularmente con la cuestión de hormesis, como investigación innovativa. Entonces, una vez que me dieron tenure, ya era profesora de planta, en lugar de escoger una línea, decidí seguir haciendo lo que me gustaba, que era todas estas diferentes cosas. Y si tenía fondos para una área, continuaba por esa área, y si tenía fondos para otra área, continuaba por esa otra área. Y seguía buscando fondos para continuar avanzando en los proyectos. Y creo que en ese sentido me ayudó diversificar mis áreas de investigación, porque a veces, si es que los departamentos de agricultura, los agricultores no ven mi área de especialidad o una de mis áreas de especialidad como una prioridad para ese año, no traía fondos, pero otro año sí funcionaba, y tal vez en un cultivo no era relevante, pero en otro cultivo sí. Entonces, al tener un programa de investigación diverso, pude conseguir fondos de diferentes formas, diferentes fuentes, y continuar con el avance de mi programa. Uno de los criterios en que nos evalúan la parte de investigación es qué tanto éxito tienen nuestros estudiantes en sus estudios. Y con mucha satisfacción puedo decir que en los 12 años que he estado en Oklahoma State, yo he podido reclutar 2 estudiantes y he dirigido 12 tesis. De esos 12 estudiantes, 9 ya están graduados. En total han sido 2 estudiantes de PhD, que actualmente ambos graduados son profesores universitarios, y he tenido 7 estudiantes de maestría que se han graduado ya. 2 actualmente están en el proceso de hacer su investigación. Y de los estudiantes que se han graduado, a todos les ha ido muy bien. A todos les ha ido muy bien. Unos están como profesoras universitarias, otras están como estudiantes de PhD. Y estoy muy contenta, muy satisfecha de esos logros. Además de las tesis que he dirigido yo sola o en colaboración con colegas, pero siendo yo la advisor principal, he podido contribuir o colaborar en la ejecución de las investigaciones de tesis y servir como el director de la parte científica de la tesis, con 24 estudiantes de pregrado. 4 tesistas han sido estudiantes de los Estados Unidos y 21 han sido internacionales de diferentes países, pero principalmente del Ecuador. En el proceso de demostrar el éxito de mi programa, también ha sido necesario demostrar que podía traer fondos. Entonces, justo en total pude traer más o menos $2 millones en fondos que vienen de fuentes
ya sean federales, estatales, organizaciones de agricultores y ocasionalmente dentro de la universidad también. Estos fondos pueden ser competitivos, en los cuales uno aplica a llamadas abiertas, pero en otras ocasiones son expertos del Departamento de Agricultura que a uno le contactan y nos piden que les ayudemos a resolver un proyecto, un problema en particular que ocurre con los cultivos agrícolas. En ese sentido, uno igual prepara una propuesta de investigación, y si es que los colaboradores en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos están contentos con la propuesta, a uno le dan el proyecto. Y bueno, he tenido bastante éxito en adquirir fondos de esa manera. Muchos de mis proyectos colaborativos se han desarrollado por muchos años, incluyendo la investigación en ornamentales, y yo debo reconocer las contribuciones de estudiantes de maestría y PhD, Patricia Garrido y Fernanda Proaño, ambas fabulosas investigadoras. Patricia es actualmente profesora en la Universidad Tecnológica Equinoccial en el Ecuador, y Fernanda está actualmente haciendo su PhD en mi programa, haciendo otras aplicaciones de biología molecular. Algunos de los estudios que hicimos es en la evaluación de la diversidad de especies que atacan cultivos ornamentales, la genética poblacional de las especies más importantes, ver cómo cambian las poblaciones de año a año dentro de los cultivos, con la idea de tratar de identificar patrones epidemiológicos que nosotros podemos identificar en los invernaderos, y así hacer recomendaciones a los agricultores de cómo controlar esas epidemias. Ese tipo de estudio lo hemos hecho no solamente en ornamentales, también estamos ahora haciendo un estudio en uvas, y se pueden aplicar a diferentes cultivos, como el algodón o la roya, y también en soya. Fernanda actualmente está haciendo su PhD y está trabajando usando genotipaje con genotyping based sequencing, usando SNPs y SSRs, comparando poblaciones de diferentes cultivos ornamentales, pero también está haciendo algo muy importante actualmente, que es el estudio filogenómico de un grupo de especies de Clovisporangio que es un proyecto que arrancó con mi tesis de PhD, y todavía estamos tratando de dilucidar cuántas especies están presentes en ese complejo. Ella está haciendo estudios con genomas completos de muchos aislados para responder esa pregunta. Como les decía, otro de los proyectos que tengo ahora incluye patógenos de la uva. En ese proyecto tengo una chica que viene de Colombia, que es Ligia Patricia Calderón, de la Universidad Francisco de Paula Santander, que también está haciendo un excelente trabajo. Otro de mis estudiantes ya graduado es el doctor Andrés Espíndola, que trabajó con el equipo que desarrolló originalmente ELNA, y es uno de los proyectos que ahora Fernanda también está haciendo, para el uso de datos bioinformáticos metagenómicos para la identificación de patógenos en metagenomas, usando herramientas bioinformáticas. A Andrés le ha ido muy bien, le está yendo muy, muy bien, y ahora actualmente él está de profesor de investigación en Oklahoma State. Realmente se ha destacado muchísimo y le está yendo muy bien. Otra de mis líneas de investigación es, como les decía antes, en hormesis por fungicidas. Y esta línea de investigación es bastante innovadora, porque el concepto de hormesis no es extensivamente conocido. En el área de toxicología se explica este fenómeno como una respuesta de dosis a las dosis, en que dosis bajas de una sustancia tóxica o de un estrés, un estresante, va a causar estimulación. Y el mismo químico, la misma
radiación, por ejemplo, al subir las dosis, llega a un nivel en que no causa ningún efecto y más allá empieza a ser tóxico. Entonces, en ese tipo de curvas toxicológicas podemos ver estas curvas en U o J invertidas en las que se ve estimulación a dosis bajas y inhibición a dosis altas. Uno de los problemas que tenemos o los retos que tenemos en esta línea de investigación es que las concentraciones de fungicidas a las que trabajamos para estos estudios son bastante bajas. Entonces requiere muchísimas repeticiones, muchísimo cuidado, la estandarización de los datos es muy estricta. Pero hemos logrado demostrar en muchos sistemas de patógenos, en omicetos, ascomicetos, basidiomicetos, que existe esa interacción con los fungicidas, en los que podemos causar estimulación de los patógenos a dosis muy bajas de los fungicidas, con estimulación de hasta 60%, incrementando los niveles de enfermedad. En este proyecto he tenido 3 estudiantes de maestría, 2 ya son PhDs, el doctor Sumit Pradhan, el doctor Francisco Flores, actualmente mi estudiante de maestría, Viviana Freire. El doctor Francisco Flores fue mi primer estudiante en OSU. Y él trabajó conmigo para su maestría y hizo el PhD con mi colega, el doctor Nathan Walker. Y Francisco es ahora profesor en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Este. Y continuamos colaborando. Francisco es también profesor adjunto de Oklahoma State University y él participa en los comités de consejo de mis estudiantes como experto en los meses. Bueno, la investigación de Viviana es muy interesante porque ella está viendo la parte molecular, buscando qué genes están presentes en la estimulación o cuáles son activados durante la estimulación hormética. Además de la investigación que he hecho en mi propio laboratorio, también he tenido el gusto de colaborar con otros investigadores en otras universidades. En la parte genética poblacional he trabajado con colaboradores en Cornell y también en Oregon State University y Texas A&M. Pero además tuve el gran placer de colaborar con una excelente investigadora ecuatoriana, la doctora Soledad Benítez, que por algún tiempo fue profesora en la Universidad de las Fuerzas Armadas Este, y colaboramos en estudios que se derivaron de mi tesis de pregrado, en lo que era la supresión de Phytophthora infestans en suelos. Lamentablemente, cuando yo hice mis estudios de pregrado, los experimentos que yo diseñé no tenían un diseño experimental suficientemente sólido estadísticamente como para publicarlos por sí solos. Entonces, con Soledad y con Alma Koch, diseñamos nuevos ensayos, buscamos fondos en el Ecuador a través de la ESPE y logramos financiar varias tesis de pregrado. Todos dirigidos por Alma y Soledad, y se enfocaron varios aspectos de la supresión de Phytophthora infestans. Y realmente en el 2018, Soledad, como primera autora, sacó una excelente publicación en la que participaron varias de las estudiantes que fueron parte de sus estudios, de las cuales en mi mente, que yo estoy más familiarizada, las que más han destacado son Gabriela Orquera y Claudia Díaz. Ambas estudiantes hicieron la tesis en la ESPE, vinieron a hacer pasantías en Oklahoma State y fueron reclutadas para hacer sus maestrías y después doctorados en OSU, y ambas son profesionales PhDs que se graduaron en OSU y ahora están trabajando Gabriela está trabajando en una universidad en Texas y Claudia está trabajando para la empresa privada. Soledad actualmente es profesora en Ohio State University y, por cierto, Soledad fue también mi postdoc por un periodo de tiempo. Eso es lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, no sé si es que es evidente, pero algo que yo he tratado de hacer durante el tiempo que he estado en OSU es extender mi
como llama aquí el Professional Network, ¿okay? Las redes profesionales de colaboradores, que incluyen muchos de mis mentores americanos, otros ecuatorianos que son profesores en las universidades de acá, pero también mis mentores y colegas en el Ecuador. Y ahora que tengo estudiantes que se han graduado de OSU y han regresado al país o que están acá en otras instituciones, trato de mantener vínculos académicos y también personales, porque creo que los considero amigos. Entonces, una cosa que siempre fue muy particular en la manera en que nuestros estudiantes han sido tratados en OSU es que nadie te considera, como decía alguna vez una de mis profesoras en la Católica, mano de obra barata. Nosotros siempre que hemos traído pasantes del Ecuador o de Colombia, de México o de cualquier parte del mundo, los consideramos futuros colegas y los estamos preparando para que sean profesionales exitosos desde que son estudiantes de pregrado, con la idea de que si es que hacen un excelente desempeño, nosotros sí tenemos fondos disponibles, poderlos traer a que trabajen con nosotros y atraer ese talento desde el principio. Y nos ha ido muy, muy bien. Entonces, eso ha sido algo que ha ayudado no solamente a mi programa, pero ha ayudado a todo el departamento de fitopatología y entomología en OSU a producir excelente investigación en colaboración con las universidades ecuatorianas. Ok, eso es lo que respecta a mi investigación. Como les decía antes, 20% de mi trabajo era a dar clases. Y como profesor asistente, a mí me contrataron para dar principalmente estos dos cursos, que son los fundamentos de fitopatología, y un curso de posgrado que era a nivel de PhD, que es sobre enfermedades transmitidas por el suelo. Y entrenamiento de estudiantes que son asistentes de cátedra. Una vez que me promovieron a profesor asociado o profesor de planta, me añadieron 2 cursos más. Entonces, como les dije antes, la preparación que tuve antes me permitió pasar a la siguiente etapa, que era más intensa. Y además de los cursos que he dado, por ejemplo, presentaciones científicas, he podido dar cursos relacionados a mi especialidad como biología poblacional, además de ayudar a mi colega Jen Olson, que es una especialista en diagnóstico de enfermedades, a dar una clase en diagnóstico. Realmente ella daba la clase en inglés. Con mucha satisfacción puedo decir que todos mis cursos han tenido excelentes evaluaciones. Todos los años tuve excelentes comentarios en los diferentes cursos. Los estudiantes me apoyaron mucho y a veces realmente me ayudaron a salir. Cuando estaba yo un poco triste, leía las cosas que me dicen, o a veces me venían y conversaban y me daban mucho apoyo. Así que ha sido muy, muy satisfactorio toda la parte de enseñanza. Pero además de los cursos formales, en Oklahoma State University, la universidad también aprecia o evalúa nuestra interacción con los estudiantes a nivel de mentoreo y guianza de los estudiantes de pregrado. Y también los postdocs. Entonces, en ese sentido, en mi laboratorio, como parte de mi programa, yo tuve el gusto de tener 10 asistentes de investigación americanos, 3 estudiantes que hicieron sus tesis del programa de honor en el bachillerato, el de pregrado, en mi laboratorio, pero además tuve 20 asistentes de investigación y 21 estudiantes que hicieron de una manera u otra sus tesis, bajo mi supervisión académica y en muchos casos también en colaboración con colegas de fitopatología e innovación. Tuve 5 postdocs, bueno, 6 postdocs, 5 de los cuales actualmente son ya profesores en diferentes partes de los Estados Unidos y uno, bueno, 2 en el exterior.
Y eso me lleva a hablar un poquito sobre la experiencia de investigación internacional. Este programa de intercambio científico entre Oklahoma State University y universidades de Ecuador, Colombia y Brasil ha sido muy exitoso. Yo no puedo tomarme todo el crédito por el éxito de este programa, pues, como les decía, yo he recibido un poquito más de 20 estudiantes en mi laboratorio, pero la colaboración y el apoyo de mis colegas en el Departamento de Entomología y Fitopatología de Oklahoma State nos permitió un programa que arrancó con un estudiante, Patricia Garrido, con mi primera pasante. Me fue tan bien con ella que el siguiente año recibí 2 estudiantes. Al siguiente año ya tuvimos 8 aplicantes y fue mucho. O sea, ya teníamos tanta gente en mi laboratorio, era demasiado. Entonces les pregunté a mis colegas si estaban dispuestos a recibir pasantes. Y ellos abrieron sus puertas a los estudiantes. En esa época era principalmente de la ESPE. Y aquí es cuando el talento de estos chicos y su deseo por aprender, su tenacidad y trabajan muy bien, abrió las puertas a muchos más estudiantes. Porque los primeros estudiantes se destacaron tanto y mis colegas vieron el éxito que estaban teniendo los programas de investigación y los datos que producían, que empezaron a pedir, si tiene estudiantes, avísame, yo también quiero recibir más. Entonces, como les decía, mi disposición a compartir y la disposición de ellos de recibir a nuestros estudiantes nos permitieron hasta ahora recibir 83 estudiantes internacionales, 65 de ellos de la ESPE, 13 de la Católica, 3 de Colombia, de la Universidad Francisco de Santander, de Paula Santander. Una chica vino de la Universidad de las Américas y una chica que vino de la Universidad Federal de Sao Carlos. Establecimos colaboraciones oficiales, formales, con acuerdos interinstitucionales solamente con las 3 primeras instituciones. Y eso nos ha permitido recibir estudiantes, no solamente hacer prácticas, pero también hacer tesis. Y también tuve el gusto de enviar un estudiante de OSU a hacer una práctica profesional que le llevó a hacer su tesis de grado en Lima, a Brett Johnson, un fantástico estudiante americano. Y lamentablemente, por mucho que tratamos y promovimos el programa, nunca pudimos atraer más estudiantes americanos que estén dispuestos a viajar. Y eso es un reto que todavía tenemos que superar. Además de mi enseñanza en OSU, tuve la oportunidad de enseñar a distancia, tuve la invitación de varias veces de dar charlas en el Ecuador, pero también tuve de dar una clase para el Zamorano. Pude hacer muchas actividades profesionales que son requeridas y toman mucho tiempo dentro de la universidad, pero también para demostrar que uno tiene la capacidad científica, pero también el reconocimiento a nivel nacional e internacional. Uno tiene que servir o participar como editor de la revistas científicas. Y esto es algo muy importante que algunos profesores no aprovechan, pero realmente es lo que uno le va abriendo puertas y le ayudan a ser reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, en muchos de los journals yo pude revisar artículos que me pedían que dé mi opinión científica, pero una vez que me di a conocer a ese nivel como efectiva y dar buenas evaluaciones, justa, me invitaron a ser miembro de otros niveles como editora, a ser parte del comité editorial de journals como Plant Disease, que es del American Pathological Society. Después tuve la oportunidad de ser también associate editor de Scientific Reports, que es una publicación del grupo de Nature. Actualmente tengo el placer de estar sirviendo en el Comité Científico de Ecuador es Calidad y también sirvo en el comité editorial como associate editor del Journal de Plant Pathology para la Sociedad Italiana de Fitopatología.
Entre otras actividades, en OSU me involucré a nivel de liderazgo en lo que es el desarrollo de un grupo de interés en biología de suelos, eh, organizando simposios y seminarios. También soy muy activa a nivel regional en el grupo de investigación colaborativa de múltiples estados en lo que es ecología y genética de microorganismos de suelo. Y he tenido la oportunidad de participar muy activamente en la American Phytopathological Society en muchos niveles, haciendo voluntariado en diferentes comités, pero a nivel de liderazgo he tenido la oportunidad de seguir surgiendo en lo que es la oficina de programas internacionales en OIP, donde actualmente soy parte del comité principal, coordinando la recaudación de fondos para programas de becas para estudiantes internacionales. Y desde el 2018 también tuve el gusto de ser invitada a ser parte de el comité de omicetos en la Sociedad Internacional de Fitopatología. Eso fue un gran gusto y fue un honor por invitación de la doctora Gloria Abad, que es una destacada investigadora del APHIS, que es una de las oficinas regulatorias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y bueno, finalmente es la combinación de todos esos factores, de todas esas oportunidades que se han ido dando, que me permitieron llegar a ser full professor. Y como les decía antes, el destino a uno le cambia la vida. Y el año pasado fue una situación así. El año pasado ya me habían promovido a full professor y yo me sentía en las nubes. Pensaba, ahora sí, ya puedo relajarme, puedo reducir el tamaño de mi programa, tener un poquito menos de estrés, voy a estar tranquila. Y claro, la carrera de mi marido ha seguido desarrollándose paralelamente. Y una vez más, Dios quiso que una institución como Johnson & Johnson reconociera el mérito científico de mi marido y lo reclutaron para ir a trabajar para ellos como genetista humano y estadístico, en una posición, una oferta tan buena que no pudimos decir que no. Pues nuevamente, al tope de mi carrera, en el momento en que yo estaba en las nubes, Dios quiso que tenga que tomar la decisión de qué hacer. Y dado que mi marido me había apoyado toda mi carrera, a cada nivel, en mi carrera, en la familia, para entonces ya tenemos 2 hijas que son adolescentes, yo decidí que era momento de apoyarlo a él. Entonces, aunque tratamos de negociar una posición para él en OSU, no se pudo. Con el dolor de mi alma, tuve que empezar a buscar otro trabajo. Y nuevamente, como mago, porque le dije a mi marido el día que aceptó la posición en Johnson & Johnson, le dije, por favor, voy a necesitar ayuda para encontrar trabajo. Y como mago, encontré una posición, y no cualquier posición, encontré una posición que es Endowed Professorship, lo que quiere decir que es una posición que se creó en la Universidad de Delaware Valley University para atraer talento. Y un Endowed Professorship viene con fondos propios, lo cual es genial porque después de entrevistar y que me contrataran en esta posición, en la que acabo de empezar literalmente hoy día, hoy es mi primer día de trabajo en Delaware Valley, me dan fondos de investigación, voy a hacer enseñanza y voy a continuar haciendo investigación en las áreas que a mí me apasionan. Entonces, ha sido un ciclo de altos y bajos, pero con muchas satisfacciones. Y todo ha sido posible gracias al apoyo y contribución de cada uno de mis estudiantes, de mis colegas, de mis pasantes,
Yo lo único que he tenido que hacer es estar dispuesta a compartir y poquito a poquito ir avanzando. Y a Dios gracias, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hemos hecho nos ha permitido ir abriendo caminos. Y de ahí surgió el título de esta charla. Pues yo pienso que más allá de todos mis logros científicos, mi mayor contribución ha sido ir abriendo camino para estudiantes no solo ecuatorianos, sino latinoamericanos, que vayan encontrando oportunidades como las que se me fueron abriendo a mí. Entonces, con eso quiero agradecer a todos, especialmente a mi familia, mi esposo Julio, mis hijas Isabel y Ana, que son la luz de mi vida, por estar siempre conmigo y por todo el apoyo que me han dado. Y eso es todo. Muchas gracias, ID Core. Espero que les haya resultado útil esta charla. Cualquier pregunta la responderé con gusto. Sheila. Ahora sí. No, una maravilla escucharte, Carla. Realmente es una muestra de lo que es hacer el trabajo científico con constancia, con calidad, los escalones que se van avanzando en el tiempo. Realmente es muy inspirador. Y sí, hay muchas preguntas aquí en el chat, me están pasando algunas. Bueno, la primera pregunta que llegó es una pregunta difícil y es que si tienes planes para regresar a trabajar a Ecuador. La verdad es que yo me planteé tantas veces, sobre todo al principio de mi carrera. Porque, como les decía, cuando yo terminé mi PhD, mi anhelo era volver al Ecuador a crear el Instituto de Investigación. Cuando terminé el PhD, no conseguí un trabajo. Y después, mientras fue postdoc en Penn State y en OSU, no conseguí volver. No habían posiciones abiertas, no habían oportunidades para regresar. Y fue ya cuando estaba yo en OSU, contratada mi segundo año, que me contactaron ¿cómo se llama la universidad del Ecuador? Que se abrió súper grande. Bueno, me trataron de invitar a que vuelva como Prometeo. Y en ese momento conversé con mi marido y mi marido tenía un muy buen trabajo en ese momento también en Oklahoma Medical Research Foundation y conversamos y decidimos que si yo regresaba, él no iba a tener donde trabajar. Entonces yo decidí que mi mejor edad para contribuir a la ciencia del Ecuador, dado que no podía volver como académica al Ecuador, era abriendo las puertas de mi laboratorio a los chicos a que hagan sus pasantías en mi laboratorio. Y eso fue lo que me motivó a buscar las colaboraciones con las universidades allá y tuve la suerte de abrir ese programa. Entonces, actualmente no tengo un plan de volver como académica, pero sí para continuar haciendo investigación en colaboración con mis colegas. Entonces, las oportunidades que yo he tenido ha sido de respaldar a mis colegas que son profesores, escribir proyectos juntos, hacer investigación juntos en el Ecuador con fondos del Ecuador. Eso es lo que hemos hecho. Y creo que la siguiente pregunta tiene justamente relación con ese tema y tiene como dos partes. La primera es qué oportunidades existen actualmente para los ecuatorianos en los Estados Unidos en esa investigación y también qué oportunidad hay de trabajar específicamente contigo. Bueno, voy a empezar con esa, la segunda, porque actualmente, como te decía, yo acabo de cambiar de trabajo. Mi posición en OSU terminó el viernes y hoy día fue mi primer día de trabajo en Delaware Valley. Entonces, todavía no sé. Esa es la respuesta honesta, porque no sé cuántos fondos me van a dar, no sé realmente todavía. Sin embargo, mi colaboración, continúo afiliada a Oklahoma State University ahora como profesora adjunta. ¿Okay? Entonces, cuando yo me separé de OSU, no me separé completo. Ellos ya no me pagan, pero sigo colaborando con mis colegas allá. Entonces,
Tengo varias colaboraciones activas allá y lo más importante, pienso yo que debo comunicar es que el doctor, ahora profesor de investigación en OSU y que vino inicialmente a mi programa como pasante, él ahora va a ser quien maneja el programa de pasantías en OSU. Entonces vamos a continuar recibiendo a los pasantes de las diferentes universidades. Entonces, si tienen interés en hacer pasantías, simplemente pueden contactarme a mí o contactarle al doctor Espíndola y, y se pueden continuar haciendo las pasantías. Ahora podemos hablar qué opciones hay de trabajo en los Estados Unidos. Bueno, la primera cosa que yo les voy a decir es que yo nunca les sugeriría salgan del Ecuador, vengan a estudiar a los Estados Unidos, quédense acá. Eso no es algo que yo pienso que sería ético en mí decirles, ¿okay? Porque pienso que el talento ecuatoriano tiene que quedarse en Ecuador. Si es que hay oportunidades de volver y tienen oportunidades de hacer ciencia en el Ecuador, eso es lo que tienen que hacer. Pero las oportunidades de entrenamiento aquí en los Estados Unidos abundan. Si es que les pasa como a mí, que traté de volver al Ecuador y no pude y les toca quedarse, pues les toca quedarse. O sea, y eso no me ha pasado solamente a mí, sino que ha pasado a muchos ecuatorianos y los países que simplemente en el momento en que uno tiene la necesidad, no consigue las oportunidades. Y uno ahí no queda más que dejar en manos de Dios y decir, bueno, lo que Dios quiera. Entonces, ¿qué oportunidades hay acá? En todas las universidades hay investigación, bueno, todas las universidades de investigación, que son las universidades más grandes de los Estados Unidos, todos los profesores que están a mi nivel tienen que conseguir fondos para hacer investigación, tienen que publicar y tienen que demostrar que pueden hacer avances y reclutar estudiantes. No hay suficientes aplicantes americanos, no hay. Y no hay suficiente talento doméstico para satisfacer las necesidades de investigación. Entonces, en cada área de investigación, no solamente en fitopatología, en cualquier área de investigación, si es que una vez terminados los estudios de pregrado, los estudiantes ecuatorianos quieren venir a hacer entrenamiento acá en los Estados Unidos, lo que necesitan hacer es o preguntar en sus instituciones si hay programas de colaboración con universidades americanas y tienen ya programas establecidos de becas, que los hay en muchas instituciones. Pueden también chequear los websites de los profesores en las instituciones americanas y ver qué es lo que les apasiona. Porque hay muchas líneas de investigación y en cada disciplina yo pienso que si uno va a hacer un posgrado, uno tiene que enfocarse en lo que a uno le apasiona. Una vez que identifica esas áreas, escribir a los profesores, mandarles tu CV detallado, explicando cuál es tu entrenamiento, cuáles son tus intereses y por qué quieres aplicar a ese programa. La razón de ser tan específica es que nosotros recibimos muchísimas aplicaciones todos los días, de todo el mundo. Y a menudo son cartas muy modelos, o sea, estimado profesor, y bla, 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 pero no es específico, no me dicen por qué fulanito de tal quiere trabajar con Carla Garzón en mi laboratorio que hace específicamente esto. Entonces, si tu carta es específica y demuestra que tiene interés, tienes una pasión por esa área de investigación, llama la atención y te hace distinguido. Y ahí empieza todo. Entonces, una vez que uno contacta al profesor, pregunta si es que el profesor tiene fondos de investigación o sabe de fondos que están disponibles para investigación y empieza a rodar el proceso. Si el profesor tiene fondos, les va a decir, apliquen al programa de posgrado, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, y si pasan por las diferentes etapas de evaluación, les van a seleccionar. Esa es la mejor manera de venir a trabajar acá a los Estados Unidos, primero como estudiantes de posgrado y después, si es que tienen la oportunidad o no les queda más, quedarse trabajando acá. No hay ningún problema para conseguir visas de trabajo de esa manera. Una vez que tú entras en el área académica,
si es que demuestras que eres un estudiante talentoso, que eres un investigador apasionado, responsable, disciplinado, que puede colaborar con otros, ser parte de un equipo, que es capaz de compartir su conocimiento en forma consistente, su talento les va a ir abriendo puertas, como ha sido evidencia todos los chicos que han venido y se han quedado haciendo sus posgrados. Entonces, si tienen las oportunidades de hacer las pasantías, hagan esas pasantías también, porque nosotros utilizamos las pasantías como una forma de evaluar estudiantes de pregrado y seleccionar los mejores para reclutarlos para estudiantes de posgrado. Justamente las preguntas que hacen, hay algunas preguntas relacionadas para el tema de las pasantías, con quién podrían contactarse. Por ejemplo, aquí una pregunta dice si tiene contacto con la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE para convenios de becas o pasantías. También que tenías bastante relación con la ESPE o con la Universidad de las Américas. Es decir, ¿cómo pueden los chicos que están escuchando esta entrevista ponerse en contacto? Claro, hay dos niveles, como mencionaste. Primero las pasantías y el de los doctorados, que es más general y que ya lo describiste. Ok, entonces hablemos primero de las pasantías, específicamente de la ESPE y de la Católica. Actualmente esas son las dos universidades con las cuales el Departamento de Entomología y Fitopatología tienen acuerdos de colaboración específicos. Entonces, específicamente en Ciencias Exactas y Naturales, con la profesora que llevo colaborando mucho tiempo, es mi querida amiga Jennifer Llanes. Ella es profesora en el programa de microbiología y he recibido algunos estudiantes excelentes. Pero yo he conversado sobre la posibilidad de recibir pasantes con el doctor Santiago Borneo, Anita Villasís, Marco Neira, y todavía estoy esperando a ver si me mandan algunos entomólogos, que siempre sería chévere de recibir. Pero, dicho eso, las pasantías pueden ser de dos tipos. Las pasantías pueden ser pagadas o no pagadas. Y las pasantías no pagadas pueden tener duraciones entre 1 mes hasta 6 meses. Pueden ser para hacer tesis, pueden ser solamente para venir a hacer entrenamiento, usualmente de pregrado. Pero también puede ser estudiantes que se hayan graduado y quieren hacer colaboración. Si es que quieren hacer colaboración de pregrado, no, investigación de pregrado, es preferible que en la Católica contacten a la profesora Jennifer Llanes. En la ESPE llevo muchísimos años haciendo colaboración. A nivel de pregrado, la coordinadora del programa es la profesora Alma Koch, y a nivel de posgrado, dentro de lo que es la maestría de biotecnología vegetal, es el doctor Francisco Flores. Entonces, ellos los pueden contactar. Ahora, si ya están graduados y son profesionales que están ejerciendo sus carreras, no necesitan hacer el contacto a través de la universidad, ni la ESPE o la PUCE, o si vienen de otras instituciones, pueden contactar en OSU al doctor Andrés Espíndola. Y le pueden preguntar, o sea, lo importante es que cumplan todos los pasos del proceso de selección. Y la selección, les voy a ser sinceros, no es superficial. Usualmente tenemos prácticamente los mismos requerimientos que tenemos para atraer estudiantes de posgrado. Entonces necesitamos 2 o 3 cartas de recomendación, el CD en el que se explique el entrenamiento que han tenido, una carta de aplicación en la que indiquen por qué quieren venir a hacer o qué les interesa venir a aprender. Y además una copia de las calificaciones. Todo eso es un paquete de aplicación. Entonces, con esa información, el doctor Espíndola va a presentar la información a diferentes colegas y preguntarles si tienen interés. En los últimos años tuve apertura también en el departamento de ciencia de animales. Entonces, habría opciones de hacer prácticas ahí también, en biotecnología, en bioquímica, entomología, fitopatología, microbiología también. Pues, si hay interés, avísenos. Y me copian a mí para ayudarles también. Me parece que los chicos están mucho más enterados porque, claro, a veces el tema de postular a una universidad extranjera se desconocen
el método, pero siempre es bueno saber que hay alguien que les pueda recibir las postulaciones que ellos hagan. Y sí, la mayoría de preguntas se refiere justamente a esto. Y una de las preguntas que sería un poquito diferente es de un estudiante de biología de la Universidad de Yachay. Es una pregunta muy actual. Yachay Tech, ¿no? Dice, me interesan mucho sus líneas de investigación, de cuáles serían las recomendaciones o cómo le hacen para hacer las tesis cuando no hay laboratorios, ahorita en plena pandemia. ¿Cómo hacen investigaciones y cómo se puede avanzar con una tesis? Bueno, eso ha sido un reto para todos, principalmente porque en este momento el Departamento de Estado de los Estados Unidos no está permitiendo emitir visas para nadie que no sea un caso excepcional, urgente, que tenga que traer al país. Entonces, más allá del mérito académico de los postulantes, no podemos traerlos. Por un lado es bueno por el riesgo de contagio, que acá la regulación realmente no es tan estricta como en el Ecuador, entonces yo pienso que el riesgo de contagio es alto. Pero por otro lado, las opciones que tenemos son limitadas. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Nosotros, y digo nosotros porque en mi laboratorio y otros pocos de OSU, estamos haciendo investigación bioinformática. Y ese tipo de investigación puede realizarse a larga distancia. El doctor Espíndola mismo, él tiene ahorita, me parece, 1 o 2 tesistas. Una de la ESPE, que uno está en el laboratorio ahí en Oklahoma, pero otro está en el Ecuador. Y están haciendo entrenamiento bioinformático a larga distancia. Ahora, no sabemos qué va a pasar después. Pero si es que hubiera interés en profesores de las universidades en el Ecuador, se podría buscar las posibilidades de establecer proyectos colaborativos en los que se financien en el Ecuador para hacer la parte del laboratorio. Allá se podría colaborar con OSU para hacer la parte de bioinformática y sacar proyectos que salen con certificados de entrenamientos de ambas instituciones. Porque, como digo, y la ventaja también creo que es que Andrés Espíndola ha hecho varios entrenamientos a larga distancia en el uso de herramientas informáticas. Entonces, él tiene experiencia en esto. Entonces, eso es una opción. Y la verdad, yo lo que les diría es que no piensen que OSU es la única oportunidad tampoco. Existen otras instituciones en los Estados Unidos que hacen ese tipo de colaboraciones. Sugeriría contactar a universidades como Penn State, como Ohio State, que tienen programas establecidos y quieren recibir estudiantes de pasantía. Sí, perfecto. Yo pienso que todas las preguntas han sido contestadas bastante bien, realmente, Carla, un gusto sumamente grande. Gracias por la invitación. Sí, creo que los chicos se han quedado muy contentos, compañeros, profesores, profesionales, científicos aquí en Ecuador, que nos damos cuenta de lo difícil que es a veces hacer ciencia en el país, pero tampoco es fácil fuera del país, de los retos, de la exigencia que esto implica, y también de las oportunidades que se pueden dar, sobre todo para los que están empezando. Creo que con esto podemos tal vez cerrar la charla. Te agradecemos nuevamente, Carla, a nombre de Core Biotechnology, todos los organizadores. Queremos agradecerte. Muchas gracias. Gracias a todos mis ex estudiantes y con mucho cariño, muchas gracias a Core por la invitación. Gracias también.